Dos cosas, primero que nada. Para mí, es un honor que la Sociedad de Cirugía me convoque a decir algo, o a decir lo que pienso. Eso para mí es muy importante. Siempre fue muy importante y lo sigue siendo. Es una distinción que agradezco a la comisión directiva. La segunda cosa, que es una distinción mucho mayor, haber sido convocado para hablar a la gente más joven que recién se inicia en la cirugía. Yo les voy a decir algunas cosas que capaz que algunas los van a asombrar, otras los van a hacer pensar que ese es el objetivo definitivo de esta charla. Y esta es la guía de lo que brevemente vamos a tocar, de los puntos que vamos a tocar. La cirugía empieza hace 150 años. Te van a decir, el tipo está loco. Ahora se lo voy a mostrar. ¿Qué ha caracterizado el siglo XX y los años que nos han tocado vivir a nosotros? Los cambios permanentes de la actividad quirúrgica y del pensamiento quirúrgico, y los cambios de los paradigmas, sobre todo técnicos, pero también sociales y sanitarios a lo largo de un siglo. ¿Y cuáles son los desafíos? Los desafíos es adaptarnos a una nueva forma de entrenarse en cirugía, a afrontar un cambio de modelo laboral que se viene irremediablemente, y después te le voy a dar dos reflexiones finales. Fíjense ustedes, la gente nos quiere vender a nosotros que esto era la cirugía de los egipcios. Esto es nada, esto es la ignorancia más pura, proyectada a través de los siglos. Galeno, acá de un anatomista, la mitad de su experiencia anatómica la hizo en mono, no se sabía cuántas costillas había ni cuántos huesos había en el esternón. Eso es la verdad descarnada de cómo era el pensamiento ese que nos quieren vender a nosotros, como digamos, de los principios de la cirugía. Nada. Esto para mí, modestamente, esto es el templo de Amhotep, que es este es el hospital que había atrás del templo, o sea que esto era mitad religión, hacíamos lo que podíamos, y además la ignorancia, desde el punto de vista conceptual, obviamente campeaba porque las ideas no se habían desarrollado. Y miren lo que eran los instrumentos de esa época. En la misma línea esto, nos quieren vender que los incas hacían trepanaciones, mentira. Esto lo que hacían era destaparle la calota craneana para ponerle una chapa de oro por encima de las meninges, obviamente, a los 7, 8 personas que estaban desde niños elegidas para ser los que iban a conducir, digamos, a liderar y a gobernar en las culturas de Tiahuanaco y en toda la parte esa de Perú y Bolivia. Pero esto de trepanación y todo esto que no quieren vender, nada. Vesalio lo que hizo fue ordenar, y que me perdona Olivera, uno de los anatomistas que andan por ahí, Vesalio lo que hizo fue ordenar un poco el escaso y confuso conocimiento que había ido juntando la cirugía, que era de suturas y amputaciones y no había más nada. Lo ordenó en un libro muy interesante, muy sistematizado, pero muy discutido también cuando uno lo analiza, cuando los expertos lo analizan a través del tiempo. Pero de alguna manera la escuela de Vesalio por lo menos le dio un orden a la anatomía. Se empezaron a generar conceptos basados en la disección humana y se fue abandonando la disección de monos y otras cosas. Y en definitiva, igual que esta chapa que yo la encontré en algún lado, que en 1983 me llamó mucho la atención, en la cirugía y en el conocimiento, hasta 1500 no pasó absolutamente nada. ¿Y cuándo pasó? Y bueno, pasó en estos 50 años que fueron claves para el desarrollo del pensamiento médico y claves para el desarrollo, sobre todo, de la cirugía. Con estos tres nombres, con Semmelweis, que era un húngaro, con Lister y con Claude Bernard, nacieron tres cosas: la antisepsia, la infección quirúrgica, el concepto de infección quirúrgica, concepto de la experiencia de Semmelweis, y nace con Claude Bernard la fisiología. Esto es una chapa que está en el laboratorio, un mármol que está en el laboratorio de la Universidad de París donde él trabajó. Y nació lo que se llamó la medicina experimental. Con Claude Bernard nació la fisiología e inmediatamente se empezó a desarrollar la fisiopatología, que en definitiva fue lo que cambió el pensamiento quirúrgico, el pensamiento médico en general y quirúrgico en particular en los orígenes del siglo XX. Y cuando arreglan estas tres cosas, ¿saben lo que pasa?
al cirujano se le permite el acceso, este conocimiento le permite el acceso a la cavidad celómica, a las cavidades, a la gran cavidad celómica, al tórax y al abdomen y sobre todo al abdomen. Y eso cambia fundamentalmente la cirugía, y aquella cirugía primero experimental 100%, después anatómica. Ahí en 1600 y pico, Harvey dijo que la sangre circulaba, hasta antes nadie sabía nada de eso. Dijo, bueno, después de eso, esa cirugía que era experimental y de ensayo y error y basada en suturas primarias en suturas primarias y en amputaciones, se empieza a transformar en cirugía de cavidades, bajo el pensamiento y bajo la seguridad que daba la antisepsia y el conocimiento fisiopatológico progresivo de las enfermedades. Entonces pasa esto, la cirugía entra ahí sí en el siglo de oro, de lo que se llama, o lo que esta revista que es del National Geographic le llamó el siglo de oro de la cirugía. A ver si le das a los dos, al de arriba y de abajo. Entonces, en 100 años, no importa, lo de arriba es un documento histórico muy interesante, por eso yo lo puse, pero no lo pude bajar de YouTube porque yo eso no lo sé hacer, que es la primera operación que hizo Posadas de quiste hidático en 1899 en la Argentina. La primera filmación que hay en la América Latina de una cirugía. Y fíjense ustedes que en 100 años, o capaz que menos, porque eso sí, en 100 años prácticamente, pasamos de una cirugía como la que ustedes verían ahí, sangrienta, con este tipo de guantes que inventó Halsted, acá, que inventó Halsted, que le compró dos pares a la Goodyear de Nueva York, le mandó a hacer 2 pares para su instrumentista, y antes que lo diga otro, le digo yo diamante y después esposa, porque no, vamos a decir las cosas como son. Le mandó a hacer 2 pares de guantes en la Goodyear de Nueva York. Entonces fíjense cómo en 100 años pasamos a tener estos experimentos tecnológicos, que hay muchos de estos, yo bajé experimentos tecnológicos que buscan, por ejemplo, la movilidad de un brazo mecánico de 360 grados, y además eso tiene unos sensores que permiten distinguir las distintas densidades de parénquima, incluso el flujo de líquidos en eso. Y el siglo XX, una de las características, son 2 cosas que vamos a hablar muy brevemente. Uno es el cambio permanente, no hay un día igual a otro. Nosotros tuvimos la gran felicidad de que todos los días teníamos un concepto distinto, una discusión diferente. Los conceptos se nos caían todos los días uno atrás del otro. Y eso fue nuestro ejercicio de la medicina, y eso fue la característica del desarrollo de la cirugía de todo el siglo XX. Yo puse acá algunos ejemplos. Los antibióticos, el drenaje se conoce en tiempos inmemoriales, pero hasta que no le agregamos los antibióticos, los abscesos no se curaron. Los abscesos hepáticos antes del drenaje tenían 100% de mortalidad. Cuando se agregó el drenaje pasaron a tener 80%. Cuando se le agregaron los antibióticos pasaron a tener menos del 20%. Entonces, eso muestra lo que ha sido el cambio permanente y la evolución, sobre todo del pensamiento quirúrgico, y un razonamiento que pasó de ser de observacional a conocimiento fisiopatológico. Lo mismo la hemostasis y todo lo que ustedes ven acá, la cirugía laparoscópica, la cirugía de los trasplantes. Después las modalidades que cambiaron, este matrimonio, cirugía de control de daño, abdomen abierto, soporte sistémico en el CTI, ha sido de un valor impresionante como herramienta quirúrgica, sobre todo en los últimos 50 años. Y eso ha caracterizado esto. Pero también lo otro que caracterizó este siglo es la caída de los paradigmas. Y fíjense ustedes, en 1931 Caprio hizo la primera patectomía acá en el Uruguay, y le dijeron, en esta misma sociedad le dijeron de todo, ¿no? Y Mérora, que era su maestro de anatomía, lo defendió diciendo esta frase, tratando de palear cómo venía la cosa, esta frase: vaya a saber uno si en el futuro habrá que operar metástasis. Fíjense ustedes que pasaron, ¿cuántos? 30 años, 20 años para que se empezara a desarrollar la cirugía de la metástasis, 30 años para que se institucionalizara, y hoy en día la cirugía de la metástasis pueden ser 2 horitas, 3 horitas. ¿Qué 3 horitas? 2 horitas y nos vamos. Con la tecnología que disponemos, los enfermos no sangran, no tenemos pérdida de sangre. Y entonces estos paradigmas fueron cayendo
de una manera estrepitosa. A mí me gusta mostrar esto porque me parece que es muy ilustrativo, a pesar de que es un área que yo no manejo. Este trabajo, fíjense lo que dije, cuando Miles propuso la amputación adenoidoperineal, creo que fue en 1908 o 1904, por ahí, ¿no? Propuso la amputación adenoidoperineal, a nadie se le ocurrió cuestionar la disección con el dedo, y se aceptaba por todos los cirujanos sin ninguna duda el clampeo y la sección entre ligaduras de los ligamentos laterales. Sin embargo, este mismo trabajo dice acá que trabajos cadavéricos interesantes de varios anatomistas no pudieron comprobar que existieran estos ligamentos laterales. Entre ellos, en esta literatura, está citado un trabajo nacional del doctor Canesa y la doctora Laura Mieles, contenido en este background de conocimiento que plantean en relación al cuestionamiento de los ligamentos laterales, que hoy nadie pone en duda que aquella literatura que se había hecho en relación a los ligamentos, a los famosos alerones sacros, hoy ya no, y tanto como la que tanto nos asustaba, no, las técnicas van por otro lado, y este paradigma también ha caído. Yo creo que es uno de los que ha caído más fuerte, por lo menos como lo viví yo. Pero también cambiaron los paradigmas sociales, y esto es muy interesante. En el siglo XX, hasta el año 50, 80, el paradigma social era que salvar la vida del enfermo. La vida era un bien individual y colectivo y que había que preservarlo, y entonces se podían decir cosas como esta. Lo importante de cirugía abdominal es cómo queda el abdomen del enfermo, no lo que le pasa a la pared. Si queda entrado, se le sale para afuera, eso no. Incluso a nivel internacional, la aceptación de la penetración es un hecho normal, no, peso. Casi nos pone al borde de la cárcel. ¿Por qué? Porque al cambiar el paradigma, que es salvar la vida, mantener, esto es lo que pide la gente. Hoy uno lo que le pide en la práctica a la gente es: sálveme la vida, manténgame la función, manténgame una restitución corporal íntegro, no me venga con cicatrices. Prácticamente no me venga con cicatrices. Y nosotros le venimos felizmente, con la evolución de la ciencia en cirugía, dando respuesta cada vez más a este paradigma social. Ahora, ¿qué pasó con esto? Como todo tiene su precio, la enfermedad se transformó en un objeto de consumo y la muerte empezó a aparecer como que no existiera, o lo que es peor, ser la culpa de alguien. Y acá aparecen algunas dificultades, como es la judicialización de la medicina vinculada a todo este tipo de fenómenos, de demandas que muchas veces pueden ser incumplidas. Este es un factor, hay otros. Los avances tecnológicos, no me pones el de abajo, que marche ese peso. Los avances tecnológicos, yo voy a decir dos cosas. Tienen un crecimiento permanente y exponencial, cada vez es más. Y esto tiene dos roles. Uno, la mitad del vaso lleno, el mejoramiento asistencial, el mejoramiento de la seguridad, el mejoramiento de la técnica quirúrgica, y lo otro que tiene también es que se arrima mucho a la mercantilización de la medicina, porque muchos centros, muchos lugares se vende un producto que es la tecnología y no la calidad de los médicos o la calidad asistencial concebida desde el punto de vista de profesional o técnico. Y entonces la mercantilización de la medicina a través de múltiples cosas es un elemento a tener en cuenta como una presión negativa que se ejerce sobre el médico, al igual que la judicialización. O sea que no todo es bueno en esta evolución de la medicina, pero sí lo que es cierto es que crea un nuevo escenario de formación del cirujano. A la técnica que habitualmente tenemos que saber todos, hay que agregarle conocimientos en bioética, no solo en bioética para trato con el enfermo, sino también en bioética de la investigación, desde el manejo de animales, consentimientos informados, etcétera, etcétera. O sea que la bioética ocupa un pilar fundamental en lo que es la gestión profesional de un cirujano. Los procesos de gestión, como ya se mencionaron acá, ni que hablar, lideran todo tipo de manejo del enfermo, de la parte administrativa, hasta el manejo técnico, e incluso seguimiento, etcétera, todo
todo tiende a ser manejado a través de procesos de gestión clínica. La comunicación hoy es fundamental. En redes, no vamos a entrar en esto, ya todos lo conocen, WhatsApp, redes, pero sí es un problema. A tal punto es un problema que el martes que viene el Colegio Médico del Uruguay organiza una sesión para ver qué hacemos con las imágenes con nombre y apellido que se transmiten a través de WhatsApp, con las imágenes quirúrgicas, porque ahí hay una brecha de denuncia, una brecha de conflicto con el usuario muy importante que no está resuelta en la mayoría de los países. Comunicarnos sí, pero también en qué entorno ético nos comunicamos y nos consultamos. Ni que hablar de que por lo menos hay que hablar inglés, si no, ni empezamos la conversación, porque hoy en día es el idioma. Yo sé que la mayoría de ustedes hoy en día hablan inglés, pero o se comunican, pero hay que saberlo, porque si no, estamos fuera del mundo. Y yo creo que esta cosa es fundamental, y eso cambia cualitativamente con la formación que teníamos nosotros. A nosotros nadie nos formó a trabajar en esto, nos fueron con el ejemplo. Hoy en día tiene que formar parte de la formación del cirujano, el trabajo en equipo, porque la responsabilidad compartida es uno de los elementos básicos del ejercicio profesional de la cirugía. Y de esto, y esto nos tiene que hacer pensar, como el mono de Reinhold, generarnos un montón de problemas de cómo vamos a llevar esta educación y esta carga educativa adelante, y mucho más allá que eso. Cómo se mantiene esto a través del proceso de educación médica continua para que el cirujano mantenga el nivel de todas estas exigencias. Y bueno, esto es un dolor de cabeza en el que estamos todos metidos. Pero los que más tienen que estar metidos en esto y a los que más hay que sensibilizar es a las universidades a través de sus planes de estudio, a los gobiernos y a los gremios. Porque hay que generar las condiciones y la remuneración para que este cirujano tenga estas capacidades y estas competencias. Porque esto no se hace ni sin plata, ni sin dedicación, y menos con empleo. También hay que tener en cuenta esto. ¿Qué está pasando con la industrialización de la formación? Y eso sí que ustedes lo van a vivir muy de cerca. Nosotros nos formábamos a través de sistemas de becas, el profesor era amigo de un entalado, íbamos unos días, nos arreglamos en un hotelcito. Hoy son $4.000 aquí, $3.000 allá, $2.000 en el otro lado, el entrenamiento laparoscópico. Me parece perfecto. Todos queremos tener esta foto, esto es la barra de amigos, no sé dónde estábamos, en algún lado, el techo de algún lado, muy alegres, todos queremos tener estas fotos en el Centro Internacional de Entrenamiento, pero el asunto de esto, ¿cuánto nos mejora a nosotros? La pregunta es, hoy en día hay como una especie de paradigma que anda por internet que dice que cuanto uno más se entrena en el pelvic trainer, mejores resultados tiene con el enfermo. Pero ¿cuál es el problema que yo le veo a eso? Eso lo van a escuchar y todo el mundo. Ahora, ¿cuál es el problema de eso? Que parece que esa curva fuera infinita, que no tuviera vuelta, que eso no fuera una curva de Gauss que en determinado momento, o por lo menos entrar en una fase de Plato. Esto parecería que fuera una curva infinita, donde uno se tiene que permanentemente estar entrenando sus destrezas, porque si no, y yo personalmente, que bueno, es así, el día que uno aprende a hacer un nudo abierto laparoscópico, se terminó, aprendió a hacer el nudo. El día que uno empieza a manejar y tiene un entrenamiento laparoscópico adecuado al nivel de exigencia técnica que tiene, porque una cosa es hacer una vesícula, otra cosa es hacer un hiato y otra cosa es hacer una gasterectomía o una patectomía. Cuando uno alcanza ese nivel, no tiene que seguir pagándole a fulano y a mengano, que todos los días nos dan un curso y todos los días nos están llevando en una vorágine que yo veo interminable y antieconómica, que para mí desfigura el entrenamiento y sobredimensiona la destreza manual, y de alguna manera, como la persona es una sola, tal vez en detrimento de la destreza intelectual, que es igual o más importante. Esto creo que es un punto importante, yo les doy mi opinión, es muy discutible, pero también cambió el modelo de pensamiento quirúrgico. Nosotros estudiábamos en libros, hacíamos un ateneo, decidíamos tranquilamente. Hoy en día esto es lo que cunde adentro de un servicio clínico. Pensar, evaluar y decidir siempre en agua turbulenta, siempre con una ficha más, siempre con el que está en la web haciendo así con el teléfono, acá fulano tiene tal o cual resultado.
Este fenómeno de las aguas turbulentas ha cambiado el modelo de pensamiento quirúrgico porque obliga a elegir y a tomar decisiones en un ámbito diferente. O sea, hay que tomar, ya no es el que sabe más, sino el que toma las decisiones mejores, el que tiene la capacidad de tomar decisiones rápidas con un inconveniente, con limitación, con información ilimitada a la cual no puede acceder, léase en la web, y no verificada, porque ese mismo pensamiento que hoy aparece como válido, mañana desaparece de la web. Y este es el otro fenómeno. ¿Cuánto lo que se llama el quality gap? Es la divergencia entre el progreso de la medicina, en suma el avance tecnológico y la presión que ejercen las industrias para imponer esos avances tecnológicos y descontar la investigación que ellos hicieron para lograr esos avances tecnológicos y la calidad asistencial real que recibe el enfermo. Esto que yo estoy empleando es mejor para el enfermo, tengo mejores resultados, porque al final esa cáncer de estómago la sobrevive a 5 años global sigue siendo el 20%, como hace un montón de años atrás, ¿no? Entonces, cuando uno analiza estas cosas se genera esta brecha de calidad que es muy importante y que está poniendo en cuestionamiento lo que es la investigación translacional. Hay mucha investigación, pero después la aplicabilidad de esa investigación está siendo muy limitada en el mundo. Está siendo muy limitada. Se produce mucho más cosas en forma de... se investigan y se producen mucho más, sobre todo, insumos de los que después se pueden aplicar. Eso está generando una enorme bolsa de gastos en investigación que después no se pueden descontar con la clínica. Y ahí se genera este problema y lo que dice este hombre es esto: hay que repensar el dogma de la academia, reinventar los patrones tradicionales de investigación para de esa manera lograr un mejor impacto en el campo de la salud. En definitiva, esta brecha ustedes la van a vivir muy fuertemente, es una brecha de calidad de fuerte conflicto entre la presión de, que yo la resumo así, entre la presión de la industria y los verdaderos resultados clínicos que uno obtiene con la utilización de eso. En definitiva, saber discernir entre lo imprescindible, lo necesario y lo superfluo para los pacientes. Y acá tienen otro ejemplo, fíjense ustedes. Acá este trabajo de arriba, que está desfasado, dice claramente las opciones de cirugía robótica para los pacientes que hacen colorectal continuarán expandiéndose en un futuro cercano. Y la frase siguiente dice, pero cuidado, a largo plazo el uso de estas tecnologías de hecho van a requerir un largo periodo de trabajos prospectivos y randomizados. O sea, se va a seguir expandiendo, pero vamos a necesitar un proceso de aprendizaje que es muy largo, en suma es muy costoso, y que en la propia frase se cuestiona el valor como tal de la robótica para la cirugía colorectal, como en este caso. Pero este profesor que está acá, que es un urólogo, dice: esfuércese en convertirse en un buen cirujano, particularmente si usted trabaja en los países o en el mundo subdesarrollado o en desarrollo. Pare de obsesionarse con la tecnología. No hay diferencias en los resultados. Solo el 5% de las operaciones se hacen por robot. El robot es un lujo innecesario en el mundo subdesarrollado, en vías de desarrollo. De modo tal que hay encuentros muy fuertes en esto que ustedes los van a tener que vivir y van a tener que discernir. Tal vez nosotros, antes que ustedes, vamos a ver si tenemos necesidad o no de tener un robot en este medio, más allá de lo que nos fascine cuando vamos a eso. Cambia el modelo de trabajo, hablamos de la gestión por procesos, esto es fundamental, ajustarse a guías asistenciales y sobre todo el concepto que hay atrás de esto es el de responsabilidad compartida, tratando de mejorar la calidad a partir de equipos multidisciplinarios de trabajo, apuntando a la excelencia, y esto da seguridad a las decisiones. Y las competencias que ya hablamos, que son sobre todo las competencias técnicas, también centrarlas en trabajar en equipo y en redes profesionales que lleven a esta responsabilidad compartida, que dan mejores resultados y mejor sustento conceptual en ese mundo que hablábamos hoy, de tanta incertidumbre de información y tan poca experiencia válida para el momento de tomar las decisiones. Y también aceptar el error y los eventos adversos son una realidad.
nosotros pertenecimos al inicio de nuestra carrera a un mundo que ocultaba todo ese tipo de cosas. Nos enseñaban a cómo sacar una gasa de un cuerpo de Sonia C. Nos enseñaban o pretendían enseñarnos a cómo sacar una gasa de un cuerpo extraño, un oblito, sin que nadie se diera cuenta, y lo tirábamos y lo escondíamos. Una barbaridad, una barbaridad. Entonces hay que aceptar el error y los eventos adversos, y analizarlos en profundidad desde la perspectiva de la calidad y de la gestión. Y hay que desterrar, y me arrimo al micrófono, el consagrado e inútil enfoque punitivo de este tipo de cosas. Los oblitos no son la culpa del cirujano, es una eventualidad que puede suceder durante un acto quirúrgico, entendido como eventualidad aquello que puede o no suceder durante un hecho que puede o no suceder durante un determinado acto, perdón que me expresé mal, pero no es ni una complicación ni es la culpa de nadie. Y también cambia la sociología, como tenemos poco, seguimos teniendo un escenario cada vez más complejo, cambia la sociología. Yo creo, hay otras razones, yo me quedé con estas dos que me parecían las más fuertes. Uno es la presencia de las mujeres en la cirugía. Las mujeres llegan a la cirugía, yo creo que con estas características, con excelentes resultados técnicos. Esto está, les doy la bibliografía que avala cada una de estas frases, no es un invento mío para congraciarme con las mujeres de mi ex servicio, ¿no? Vienen con excelentes resultados técnicos, alto aporte de humanismo, y eso ha cambiado mucho en la cirugía. La cirugía dura, difícil, sobre todo en los principios de siglo, se ha humanizado enormemente con la presencia de las mujeres, y llegan también con su forma de vivir, sus hijos, su familia, y esto está cambiando el ejercicio de la especialidad. Y sobre todo a corto plazo, a mi juicio, y le otorgo a mediano plazo a alguno que no crea en esto, pero no a largo plazo, va a cambiar sustancialmente el modelo de trabajo quirúrgico. Y lo otro es la convivencia generacional. En poco tiempo va a haber 5 generaciones que van desde nosotros, los baby boomers, hasta los millennials, que van a estar integradas al mismo mercado laboral. Cada uno de nosotros en el mismo escenario vamos a tener perspectivas, exigencias laborales y personales y educativas, incluso nuestros procesos de aprendizaje son distintos. Acá tienen un ejemplo, todas mujeres. Yo dije, vamos a poner una cocina en el blog, todas mujeres, ¿no? Fíjense, la anestesista, la instrumentista, las 3 cirujanas y hasta la que mira es una mujer. Y bueno, yo lo único que hice fue juntarlas un poquito para sacar la foto, pero esto es totalmente real de hace bastante poco tiempo. Pero júntense un poquito porque entro al blog y no dejó de llamarme la atención que eran absolutamente todas mujeres. Pero también las mujeres, en una cuestión de género, van ganando socialmente, las mujeres cirujanas también socialmente van ganando un prestigio y van teniendo una prevalencia del género que es reconocida por la propia sociedad, como en este artículo que salió hace poco en el semanario Brecha. También las mujeres se integran y son tan duras como los hombres, pueden venir a trabajar engripadas, como en este caso, o pueden esperar largo rato para hacer una autopsia con cara de contentas. Entonces, esto cambia totalmente lo que es la vida y lo que es el ejercicio de la cirugía. Y esto apunta a lo otro. Yo me puse acá porque es así, porque tenemos que acostumbrarnos a que nos enseñen los marxistas. Este es el primer taller que se hizo en el hospital, y bueno, fuimos a hacer nuestros nudos. Y yo creo que hay que abandonar aquello del profesor, a la hora de las nuevas tecnologías tenemos que aprender todos juntos. Y eso es una de las grandes cosas que nosotros a lo largo de los 30 años aprendimos en la propia vida. Aprendimos con nuestros residentes a ver el signo anatómico en la ecografía, aprendimos a hacer un nudo después que ellos, el laparoscópico, después que ellos a hacer un nudo laparoscópico, aprendimos a usar una endoidía después que ellos, y no nos pasó nada, acá estamos, yo sigo siendo profesor. Entonces a mí me parece muy valioso la convivencia generacional, porque yo me nutro de la rapidez de los jóvenes y ellos se nutren del montón de casos que han vivido. En definitiva, para terminar
¿Cuáles son los desafíos? Bueno, acá hay una cosa que es fundamental. Todo esto es fenómeno, pero acá hay que saber operar. Lo que define un cirujano es saber operar. Todo lo otro es charamusca. Lo que define un cirujano, lo que define la profesión quirúrgica es saber operar. Y lo que es más, y voy un pasito más allá, el juicio de los colegas es entre los que saben operar y los que no saben operar. Y no le demos más vuelta. Pero, ¿qué pasa? El entrenamiento quirúrgico hasta ahora se ha ido haciendo como era el Centauro Quirón, que enseñaba, ¿quién era ese? Aquiles, creo que uno de esos, que le enseñaba la medicina. No. Las destrezas técnicas a través de la tutorización por otro cirujano, esto lo saqué, no me acuerdo ahora de dónde, es por lo menos insuficiente. Aparece el grupo, el colectivo quirúrgico enseñando y aprendiendo y nutriéndose en el mismo proceso. El viejo estaba haciendo su nudo como en el video anterior, el joven, todos discutiendo, mirando un video y viendo un poco entre todos. Yo creo que ustedes se tienen que medulizar la idea de que forman parte de un colectivo, para ejercer, para aprender y para enseñar. Bueno, esto debe pasar rápidamente porque lo tenía para otra cosa y se me quedó acá. Es un modelo de entrenamiento quirúrgico de micronivel, donde está la parte personal de cada uno, lo que se llama el mesonivel, como integración de un equipo multidisciplinario, y lo que es el macronivel, lo que es el entrenamiento para los niveles de entrenamiento para la comunicación por redes, intercambio, etc. O sea, en definitiva, son 3 modelos que tienen que coexistir en el mismo proceso formativo. Hay que estudiar, hay que integrar un equipo para discutir y hay que integrar redes para informarse. El modelo de trabajo, ¿por qué yo digo que va a cambiar? Porque el modelo aparecen bases o paradigmas que son importantes de tener en cuenta. Procesos basados, el proceso quirúrgico es un proceso hoy en día fuertemente impactado, no sé si llamarle basado como tal, pero fuertemente impactado por el factor seguridad. Seguridad del enfermo, seguridad del cirujano y seguridad del sistema. ¿Por qué? Porque muchas complicaciones es producto de fallas en los procesos de control, de chequeo, y eso es lo que termina costando plata en cirugía. Y las medidas, y hay que tener una auditoría, hoy hablábamos de auditoría, bueno, en definitiva la auditoría es esto, tomar medidas permanentes de rendimiento quirúrgico, propias y del colectivo que lo integra, sin ninguna vergüenza, sin ningún efecto punitivo. Ver qué morbimortalidad tenemos, qué eficacia en tiempo, qué eficacia tenemos, esto técnicamente se mide en tiempo, y qué seguridad tenemos en nuestro proceso midiendo nuestros errores y eventos adversos. Lo que sí no es sostenible es vivir siempre bajo un estrés permanente, y hay que tratar de reducir la complejidad de los procesos quirúrgicos, eso es un objetivo. Hay que estandarizar procedimientos que ayudan a disminuir la complejidad y a dar seguridad al sistema y al cirujano, y mejorar la calidad y la estandarización de los instrumentos, porque eso tiene impacto sobre el que lo usa, impacto sobre el sistema. Ahora, también hay que formarse para esto. Hay que saber que esto tiene una realidad íntima de cada uno y que uno la tiene que vivir y la va a vivir, y no es cierto que nunca me vaya a pasar. ¿No? Yo pensé, como dice ahí, que era el conducto cístico. Bueno, miren cómo está el enfermo, ¿no? Cómo está el enfermo, histérico, séptico, le habían clipado el colédoco, bueno, le habían clipado el cisto. Para esta realidad impactante y fuertemente emotiva para el cirujano, también hay que prepararse. Y esto no es nuevo, y termino. Yo creo que esto es una realidad y por eso lo puse. Todo cirujano lleva en su interior un pequeño cementerio al que acude a rezar de vez en cuando, un lugar lleno de amargura y pesar en el que se debe buscar la explicación a su fracaso. Ojo, yo estoy de acuerdo con eso, pero no se puede ir cada 8 horas al cementerio, ¿eh? Algo estamos haciendo mal. Todo fenómeno. Una vez por año, 2 veces por año, el 2 de noviembre, pero todos los días no, todos los días no. En definitiva, y estos son los 2 conceptos que yo decía hoy, que les quería dejar, yo creo que cada uno de ustedes tiene implícita la capacidad y la responsabilidad
de formar el futuro de la cirugía, más allá de todas esas influencias que hablamos, que puedan limitar o enturbiar el crecimiento y el desarrollo de ustedes y del tiempo quirúrgico en el que están insertos. Pero hay que hacerlo además con fórmulas que tengan estas cosas, que sean sencillas y sustentables. Objetivos claros, acciones individuales básicas, mantener el estudio, la lectura, el espíritu crítico, mantener un espíritu permanente de generación de conocimientos y reflexión, y sobre todo, ser muy humanistas. Muchas gracias.